Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Una vez más, estamos delante de ustedes, teniendo la bendición que Dios nos da este nuevo día de vida y alistándonos ya para nuestras faenas diarias. Vamos a tener una palabra de Dios que nos fortalezca, que nos lleve a nuestras tareas con la bendición que Dios quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo hermoso. Esta palabra tuya quede en cada espíritu nuestro, esculpida para ponerla por obra, y que esta palabra tuya durante todo este día sea impartiendo la bendición a nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Leyendo la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículos 10 y 11, nos dice de la siguiente manera, en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos tomar en cuenta aquí una palabra que resalta, y es la palabra consideraos. Yo creo que esta palabra es el centro de nuestra reflexión en esta hora, porque habla considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea, es necesario que cada uno de nosotros nos consideremos vivos para Dios. Por eso vuelvo a enfatizar y resalto esta palabra, y tómala como un título precioso de este tema de esta mañana: considérate vivo para Dios. La palabra consideraos que hallamos en esta escritura es traducción del término griego logizomai, y esta expresión es una expresión muy conocida o típica dentro de las ciencias contables, dentro de la contabilidad. Significa contar o contabilizar algo para hacer una anotación o dejar un registro de ello. Como llevar una cuenta contable donde se va colocando asentamientos diarios que se van realizando en cualquier empresa. Y mirando por la palabra, la vida de cada uno de nosotros tiene que ser anotada en un registro de nuestro diario accionar, de lo que hacemos, de lo que pensamos, cómo actuamos. Y es necesario que podamos entender esta escritura. Por ejemplo, en Marcos capítulo 15, 28, leemos que la palabra de Dios dice que Jesús fue contado con los inicuos. Jesús fue contado con los inicuos. Si usted se da cuenta que Jesús no fue un inicuo, pero murió crucificado entre dos ladrones, fue contado entonces entre los inicuos. Ahora bien, la Biblia dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo lo escribe a Romanos capítulo 6, verso 4, que nos está indicando de una manera clara que cuando Jesús murió, nosotros morimos en Él y con Él también, porque Él murió en nuestro lugar. Jesús fue a la cruz
en nombre de todas las personas que hemos venido a este mundo y por aquellas personas y algunas que jamás vendrán a este mundo también. Entonces, el versículo que leímos al inicio, cuando dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos hace entender lo que el apóstol Pablo nos hace énfasis de que ya fuimos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Entonces, de la manera como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también tú y yo tenemos que andar en vida nueva. Es el momento de entender cuál es nuestra forma de andar en esta tierra. Podemos declarar ahora y decir, yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esta debe ser nuestra permanente confesión de la palabra. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Grábate esto. Haz que esta palabra hoy penetre en lo más profundo de tu espíritu para poder vivir una vida como el Señor está demandando por su palabra a hacerlo. Estoy muerto al pecado. Y el pecado no tiene ninguna incidencia en mí. Cristo llevó mi pecado en la cruz, llevó tu pecado, el pecado de toda esta humanidad. Y al estar muerto al pecado, entonces, ahora tú y yo necesitamos concientizar que vivimos para Dios. Vivimos para Dios. Este debe ser una confesión permanente de la palabra. Esa tiene que ser nuestra confesión permanente. Recuerden, cada instante, en medio de todas las circunstancias que nos encontremos, debe ser nuestra permanente confesión de la palabra. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y cuando esa palabra quede penetrada y sea carne de nuestra carne, entonces vamos a estar viviendo en una cercanía con Dios extraordinaria. Amén. Y aún así, cuando no puedas sentir la cercanía con Dios, tú vas a experimentar que esa confesión de la palabra te lleva a la intimidad con Dios. La cuestión es esta. Primero, preguntémonos, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Es la pregunta. ¿Hemos nacido de nuevo? Tú dirás, sí, yo ya nací de nuevo. Yo ya acepté a Cristo como mi Señor y Salvador de mi vida. Estoy yendo a la iglesia. Leo la Biblia. Puedes decirlo. Pero realmente estás haciendo tu actitud, tu forma de actuar, de decir y de comportarte, está realmente declarando que en ti se ha producido un nuevo nacimiento. Pregúntate a sí mismo. Si ya actúas con integridad, actúas honrando a Dios, honrando su palabra, guardándola su palabra, haciéndola y viviendo esa vida que el Señor demanda. Si la respuesta es sí, entonces ten por cierto todo lo que Jesús hizo por ti. En lugar de decir, me siento tan débil y no sé cómo resistir las tentaciones, no sé cómo resistir las pruebas, las dificultades, las circunstancias que están a mi alrededor. En lugar de decir esta expresión, me siento tan débil, considera que estás muerto al pecado. No pienses, ni hables, ni actúes
como alguien que está intentando vencer al pecado. Te repito, mi amado hermano y hermana, es importante no pensar, ni hablar, ni actuar como personas que estamos intentando vencer al pecado si ya el pecado fue vencido. Cristo lo venció, Cristo lo llevó en su cuerpo, en aquel madero 2000 años atrás. Entonces cambia tu manera de pensar. Cambiemos nuestra manera de pensar y aceptemos, ese es el problema nuestro, que muchos podemos profesar ser cristianos, decirse, pero no estamos aceptando lo que Jesús ha hecho por ti, ha hecho por mí, ha hecho por toda esta humanidad. Aquí es donde necesitamos, pues, robustecer nuestra mentalidad. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad va a ser fortalecida en ti. La mentalidad tuya te fortalecerá y te ayudará a vivir rectamente, sabiendo que el caminar por este mundo, sobre esta tierra, estás caminando en esa forma de pensar que Cristo ya llevó tu pecado en la cruz. Se hizo pecado por nosotros. Y la gracia de Dios es tan grande sobre nuestra vida, y eso va a llevarnos a que nuestra mentalidad sea fortalecida y nos va a ayudar a vivir rectamente ante los ojos de Dios y ante la cantidad de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Usa tu mente. Considérate muerto al pecado. Te lo repito, usemos nuestra mente, hermano. Considerémonos muerto al pecado. Y esa debe ser tu mentalidad. Esa debe ser mi mentalidad. Así podremos vivir conforme a la visión que Dios tiene de cada uno de nosotros. Recordemos esto. Considerémonos muertos al pecado. Esta debe ser nuestra mentalidad desde hoy y para siempre. Y así podremos vivir conforme a la visión que Dios tiene de cada uno de nosotros. Cuando Cristo murió y fue sepultado y resucitó, tú estabas en Él, por lo que Dios declara que estás vivo para Él. Recuerda eso. Cuando Cristo murió y fue sepultado y resucitó, tú y yo ya estábamos en Él, por lo que Dios declara que estamos vivos para Él. Estamos vivos para Él. Alabado sea Dios. Quiero en esta mañana, antes de concluir, poder hacer una confesión. Que tú la repitas ahí donde tú estás. Di conmigo, yo estoy vivo para Dios y pertenezco al reino del amado Hijo de Dios, desde donde yo reino y ejerzo potestad por el poder del Espíritu. Yo vivo a la luz de la obra consumada por Cristo y soy beneficiario directo de su sacrificio vicario. Yo soy fuerte porque Él es fuerte. Yo vivo porque Él vive. Bendito sea Dios. Gracias por poder realizar esta confesión en esta hora. Padre, te doy gracias por todos mis amados hermanos y hermanas que en este momento han declarado esta confesión y están diciendo que estamos viviendo para Dios. Están diciendo y confesando que pertenecen al reino de su amado Hijo, Jesús, desde donde reinamos, de donde ejercemos potestad por el poder del Espíritu que está morando en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos vivir a la luz de la obra consumada de Cristo. Hemos vivir a esa luz
ya de la obra consumada por Cristo. Somos beneficiarios, Señor, directo, Dios mío, del sacrificio vicario. Por eso decimos hoy, Señor, con toda certeza que somos fuertes en ti, porque Él es fuerte. Yo vivo, tú vives, porque Él vive. Entonces necesitamos hoy comprender la bendición que Dios tiene para cada corazón. Ahí donde estás, declárate sano, declárate bendecido, declárate prosperado, declárate que hoy es un día de gloria, un día de manifestación de la gracia de Dios que está sobre tu vida. En el nombre de Jesús, levántate con fuerzas nuevas, levántate en la autoridad en Cristo Jesús, levántate ahora en el nombre de Jesús. Señor, gracias, dije, yo estoy sano, Cristo llevó mi enfermedad, yo me declaro libre de toda preocupación, de todo temor, de todo pánico, todo miedo. Yo entrego mis cargas en ti, Señor. Entonces soy libre ahora de opresión, de depresión, de angustia, porque Cristo llevó ya mis cargas. Gracias te damos, Dios mío. En el dulce nombre de Jesús, la gloria y la honra te la damos a ti. Gracias. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Hasta una nueva oportunidad estaremos nuevamente siendo bendecidos por esa palabra. Amén.